Y entonces un día mi mamá nos dice, bueno, vamos a buscar a su papá. Y vimos el carro en la Caracas con 63. Estaba haciendo un trámite, evidentemente, mi papá. Este señor que es un tipo chévere, inteligente, buena onda, Nicolás Amper. De las pocas cosas que yo he tenido claras en mi vida desde muy chiquito es eso. Quería estar en ese lugar. Y entonces a mí me tocaba ir durante 6 meses, todos los días a la calle El Cartucho. ¿Tiene alguna historia en particular que se acuerde que, Acabamos de llegar y de pronto pasa un tipo y le roba el bebé. Y empieza todo el mundo a gritar. el bebé tiene una característica, y es que usted tiene una memoria prodigiosa? ¿Cómo llegó a eso? Pregúntame cómo es el número serial de mi tarjeta de crédito. No lo sé, pero si usted me dice que en el Cúcuta El 88 tapaba José Turci, que atacó en Ferrocarril Oeste y Chacarita, y que vino aquí con Nacho Saavedra, que era un volante uruguayo que venía Nacional de Montevideo, y con Felipe Neri Franco, que era un 9 que estaba en Magdalena y Elso. yo le puedo responder eso. Eso fue un cambio que pegó. Yo creo que hay gente que no lo entiende, pero pues a mí básicamente no me importa. Hoy yo no puedo llevar a mi hijo al estadio porque es hincha del Cali. No, es un y bollo. eso- no, es un problema. Eso no va a cambiar, ¿cierto? Señores, bienvenidos otra vez aquí a Yo Camilo. Hoy tengo un invitado espectacular. Él no sabe esto, pero yo lo veo todos los días de mi vida hace por lo menos 10 años. Y siempre he visto en él algo que hoy estoy, digamos, reconociendo. Y cada persona que ha venido a esta entrevista, muchas de ellas me han dicho, oiga, hable con este señor que es un tipo chévere, inteligente, buena onda y tiene una vena espectacular y es que tiene una memoria prodigiosa. Nicolás Amper. Carreta. ¿Qué hubo, Camilo? ¿Todo bien o qué? Hermano, gracias. ¿Qué ha pasado? Bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo va? No, pues muchas flores, pues. Pero es que es la verdad, hermano. Usted es un tipo carreta. chévere. No, sí, pues ahí, ¿cómo era que decía Héctor Lavoe? Héctor Lavoe tenía una frase que era muy buena. ¿Qué era? Que es bueno, ¿cómo era? Es bueno ser chévere. Bueno, ya me acordaré, estoy como el Chapulín Colorado, no me acuerdo la frase. Pero qué importante ser buena persona, ¿cierto? Sí, exacto. Como, a mí me parece que eso es un poco la clave de la vida, para uno no estar ni fregando en la vida a nadie, Total. ni que se la frieguen a uno, ¿no? Porque si usted es harto también se gana enemigos, o sea, Y se la eso cobran. va en doble vía. Y se la cobran siempre, tarde o temprano. Además, sí. Pues vamos a ver cómo llega uno a ser tan buena persona como Nicolás Amper. Vámonos para atrás, Nico. Dale. Vámonos para atrás porque la gente no, a veces conoce el hoy, pero no el ayer. Sí. Llévenos a los 14, 15 años. ¿Dónde estaba Nicolás? ¿Cómo era su vida? Vea, 14 años, lo voy a llevar a los 13 años, Eso para es. ser más exacto. Mi papá se muere. Ave María. A los 13 años. Yo tenía 13 años cuando mi papá se murió. Mi papá era biólogo marino. Ok. Que en esa época ser biólogo marino era... Sí, pero, cosa exótica, pero era tipo ¿o no? muy vago. Muy Ok. vago. Entonces, eran esos tiempos donde no había celular. O sea, usted era dificilísimo localizar a la gente y mi papá se perdía 3 días. Ok. Bueno, y él vivió una vida como muy, bueno, su trabajo, pero también una vida muy frenética en ese Ok. sentido. Me acuerdo un día que mi papá se había perdido, pues así. Se perdía de parranda. Sí, No claro, estaba muerto al lado de y parranda. de putas y De un con vago. toda. Y entonces un día mi mamá nos dice, bueno, vamos a buscar a su papá. Pero, o sea, un jueves, yo no sé, una cosa así. Sí. Bueno, caminamos y lo buscamos. Entonces nos fuimos en un carro. En esa época nosotros teníamos un Renault 4 amarillo y un Renault 4 verde. Ok. Entonces nos fuimos a buscarlo. Y yo no sé mi mamá por qué tenía el pálpito. No tengo ni idea si le vio algún papel o algo. Bueno, llegamos y parqueamos y vimos el carro en la Caracas con 63. Ok. Pues, Imagínese. no estaba haciendo un trámite, No, evidentemente, no. mi papá. Y llegamos y nos bajamos. Mi mamá, mi hermana y yo, o sea, mi mamá así con sus 2 chinos. Usted, Entrando al burdel. ¿de qué edad tenían ustedes? No, 10 años, no sé, Ok, 8, sí, 9 sí, años. sí. Entrando al burdel. Mi papá está ahí sentado así en una rasca, con unas coperas, llevado del putas. Bueno, pero carajo, usted no se ha dado cuenta que es que sus hijos, no sé qué. Bueno, mi papá quedó pálido, Imagínese. se devolvió. Bueno, una cosa. Entonces mi papá era un poco muy necio. Díscolo. Sí, entonces, Tipazo debía ser. yo no sé, tenía una fuerza descomunal también. Ok. De fuerza de fuerte. De fuerza. Ok. Entonces, una vez, como para que usted se haga una idea, una vez estaba, yo creo que era quién. Nos estaba enseñando a mi hermana y a mí, porque él sabía karate. Bueno, Ok. cuánta locura se imagine. Y entonces nos estaba enseñando un golpe que eran 2 golpes, el Osoto Garay y el Itzaguruma. Ok.
Entonces eso consistía, entonces nos decía mi papá, bueno, cuando ustedes sean grandes y de pronto viene un ladrón a atracarlos, usted lo que hace es que sale corriendo, Sí, busca una superficie plana, una pared, sí, y usted lo que hace es que aquí está la pared, entonces usted corre, sí. brinca sobre la pared, o sea, Es mucho la escala. y se impulsa con la pared y ¡pum! Le pega al ladrón. No, pues que ser un ¿Quién lo malabarista. puede hacer? Chuck Norris, nadie. Sí, sí, nada. Y entonces mi papá, en el cuarto con mi mamá, estaba durmiendo. Y entonces mi papá, bueno, les voy a enseñar cómo es esa vaina. Y entonces se fue corriendo y tal cual, Van Damme. Tuc, 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 así. Y hizo un torbellino así, partió la cama ¡prá! En dos, o sea, un salvaje. Bueno, mi papá se muere, pues imagínense, uno en ese ritmo tan No, loco. pues claro. Y en esa época, por ejemplo, me quedó a mí una gran lección de mi mamá, porque el día que se muere mi papá, eso es el 5 de agosto del 90, Ok. y él le dio un infarto en el 88 y quedó muy malo, y esos 2 años fueron muy malos para él en cuanto a agonía y en cuanto a pues, estado de salud. Ahora, su y mamá tal. una santa porque su mamá se lo resistió. Yo no sé mi mamá cómo no se completico. divorció, pero bueno, eran otras épocas, ¿no? Claro. Yo creo que como, no, qué vaina y tal, bueno. Total. Y cuando mi papá se muere, llaman de la clínica Shayo. Y entonces dicen, no, el señor se murió. Ta. Entonces mi mamá, y cuando sonó el teléfono, domingo 10:30 de la noche, no sabe, listo, aquí ya cayó. Aquí llegó la noticia. Entonces mi mamá cuelga y dice, bueno, nos coge mi hermana a mí, mi hermana de 15 años y yo de 13. Y nos dice, bueno, de ahora en adelante, la que manda en esta casa soy yo. Pero, o sea, ni una lágrima, nada. Nada. O sea, su papá se murió. De ahora en adelante, la persona que manda en esta casa soy yo. Ok. El que quiera seguir esos mandatos, bienvenido. Bienvenido. El que no, allá está la puerta. Ese fue el pésame. Por Así. favor. Ok. Y nosotros Sí, nos quedamos, claro, por sí, ni por supuesto. el carajo. En eso andaba yo a los 13 años. ¿Qué colegio estaba? Uy, es que yo estuve en el Gimnasio del Norte cuando era muy chiquito y ahí estuve hasta quinto de primaria. Y aquí viene como una adenda. Mi papá trabajaba en Carbocol. Ok. Entonces en Carbocol era el jefe de desarrollo ambiental del Cerrejón. Ok. Entonces eso era pues creo que un puestazo. No, pues puestazo. Entonces mi papá le tocaba viajar mucho a La Guajira para mirar todas las Claro. vainas pues y tal. Bueno, desarrollo ambiental en los 80, ¿no? Una cosa rarísima. Y en ese momento le dicen a mi papá, pues le toca venirse a vivir a La Guajira con su familia. Años 80 es que La Guajira era jodida No, pues, también, o sea, no, total. había mafias y No, bueno, un complicadísimo. sitio complicado y contrabando, muchos Claro, carteles de claro. contrabando, bueno, todos esos rollos. Entonces, a mi papá le dicen, usted le toca irse a vivir a La Guajira, porque usted es el jefe de desarrollo ambiental de esta vaina, entonces hágase cargo. Además era un puesto muy importante. Es que Cerrejón era una cosa... Claro, o sea, era una cosa que buenísima. Ahí era quien el presidente de Carbocol, Daníes, creo que era. Bueno, y entonces mi papá dice, nos tenemos que ir a vivir a La Guajira. Y se fueron para la Guajira. No, entonces espera. Entonces mi papá dijo, entonces mi mamá logró tirar la pelota hacia adelante y dijo como, vea, usted va yendo y nos dice cómo está la vuelta. De acuerdo como esté la vuelta, nosotros nos vamos. Tomamos una decisión. Pero entonces también era, pues, cambio de colegio. Allá había como una, tengo entendido porque nunca... Era como una ciudadela, entiendo. Exacto, entonces tenía interna. colegio y tenía Exacto. una cantidad de vainas. Bueno, entonces mi papá ya empezó como a armar como todo, ya listo, ya le conseguí cupo a los chinos en los colegios, tal, no sé qué, bueno. Ya nosotros listo, íbamos para La Guajira directo. Y mi papá, dice él, que estaba como en un galpón y se le vinieron encima una cantidad de tanques de oxígeno. La teoría que nosotros tenemos en la casa es que seguramente se dio en la jeta con alguien en un bar y le rompieron la mano en 5 partes. Entonces mi papá llegó aquí, lo Enyesado. enyesaron en Riohacha, en Riohacha, pero la enyesada en Riohacha era No, pues, nefasta. O sea, mi papá llegó, mi papá no lloraba por nada. Nosotros me acuerdo, lo recibimos en el aeropuerto y mi papá llorando. Nosotros, no, qué emoción, qué alegría, está Claro. viendo a su familia. No, Estaba no, muerto el dolor de la mano, lo enyesaron mal. Entonces, rómpale el yeso, rómpale otra vez la mano, póngale otra vez la mano. Bueno. un rollo. Entonces, en todo ese rollo se dilató la idea a esto, pero a mí ya me han sacado del colegio. Ok. Entonces quedó sin colegio. Claro, entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos ahora para enrolar a este man? Entonces me dijeron, bueno,
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mi papá, un primo de él tenía un colegio que era un colegio de vagos, que era el Gimnasio San Benito. Ok. Colegio en los 80. De vagos, San Benito, claro, de vagos. Vagazos, Total. gente imposible. El quinto colegio, Todos no era el con segundo, era el quinto. antecedentes penales, Sí, o sea, era sí, todo sí. muy mal. Entonces mi papá era primo del rector, entonces dijo, no, pues, vamos a meter al chino allá, que el rector había sido profesor del San Carlos mucho tiempo y él armó su colegio. Entonces Al San metemos Benito. el chino allá como en una transición, digamos, como para que haga quinto de primaria, tal vez era o cuarto de primaria. Está ahí y después lo pasamos a otro colegio. Ok. Y a mí me meten en quinto de primaria el San Benito y yo no me quise ir. Y se quedó en el San Y me Benito. quedé hasta que salí. Y chévere, Sí, me divertí mucho, aprendí mucho como de la vida y de una cantidad de cosas. porque sí, el San Benito era eso, el quinto colegio del... No, era terrible, era gente, o sea, que de pronto aparecían compañeros de curso al lado suyo, usted no sabía ¿Quién quiénes era? eran, que estudiaban un mes y les daban el grado, así, unas cosas rarísimas. Nosotros sí nos mamábamos pues todo el año Claro, escolar, completico. y me quedé en el San Benito. Bueno, y en esa época ya le gustaba el fútbol, era parte de su vida o no. Sí, no, ya en esa época, claro, ¿Jugaba? porque muy mal. Ok. Horrible. O sea, Ok. el peor elemento Ya, futbolístico tronco. que haya pisado una cancha soy yo. Ok. Yo una vez me hice una columna pensando como en esas pendejadas y decía como, ¿yo cuántos goles hice en el colegio? Yo creo que no hay nadie que lleve esa cuenta. Porque, Nadie. no sé, ¿usted qué tal jugaba? Tapaba, bien. ¿Y bien? Sí, bien, bien. Bueno, pero en un metegol, en un recreo, uno No, puede no, hacer no, pues- perfectamente 4 No, goles. pues sin problema, Entonces claro. usted hace esa marca diaria, entonces son 20 semanales. semanas, sí, y así sucesivamente. Sí, se Yo hice vuelve 13 goles en toda en mi toda su historia historia. colegial y un autogol. Entonces imagínense lo malo que era horrible. Yo tapé, jugué defensa, jugué lateral derecho, jugué volante de marca. Nada. No, yo creo que eso es lo que me inclina incluso mucho más al fútbol, Ok. como esa tara de no poder En esa jugar. época ya se imaginaba, era un sueño estar ahí. ¿Qué soñaba? ¿Dónde se imaginaba usted salir en gran... Uno siempre tiene como un sueño de chiquito. Sí, porque- yo creo que, ¿Lo recuerda el o no? sueño del periodismo sí siempre lo tuve. Ok. Que ese fue en el Gimnasio del Norte. Entonces, con un amigo mío que se llama Andrés Ospina, que es escritor, él escribió El Bogotálogo, que es un libro muy bonito, que es con modismos bogotanos, muy Ok. chévere. Bueno, un tipo pilísimo. Y nosotros cuando chiquitos escribíamos un periódico en el Gimnasio del Norte. Y entonces Ok. hacíamos el periódico. Entonces teníamos como un poco esa idea de chévere ser periodistas Ok. y tal. Bueno, los dos nos dedicamos un poco a eso, de diferentes maneras a como lo concebíamos en esa época, porque en esa época, en los 80s, el periodismo era una cosa muy difícil de ejercer en Colombia. O sea, Muy difícil. mataban a todo el mundo, mataron a Raúl Echavarría, que era el del diario El Occidente, a Guillermo Cano, bueno, una cantidad de gente muy importante, y nosotros decíamos, no puede estar pasando eso chévere como meterse al periodismo como ese sueño, que creo que es lo único, de las pocas cosas que yo he tenido claras en mi vida desde muy chiquito, es esa, que yo quería, O sea, quería ser sí, periodista. quería estar en ese lugar. Ok. Y entonces se gradúa del colegio y se mete a estudiar periodismo. Entonces me meto O a sea, estudiar periodismo en la Tadeo. ok. Entonces me meto allá a estudiar periodismo y pues también es que hay una cosa que yo a veces cuando he hablado con estudiantes les digo, que uno se hace un pajazo mental muy grande en la universidad, porque uno cree que uno es un berraco, entonces porque uno le va bien. Total. Entonces uno cree que ya al salir de la universidad uno está listo para... Y le iba estar- bien en la universidad. era Sí, pillo. sí, sí, me iba bien. Entonces uno cree que está listo para ser el director del New York Times, pues cuando sale uno de esa vaina. Total. Y uno no aprende un carajo. O sea, uno viene a aprender es ya... Es en el campo. Claro, en el oficio pues ya de hacer periodismo, ahí es donde usted realmente aprende. Claro, hay unas cosas que le sirven a uno, no todo es costura, todo sirve. Y yo soy de los creyentes muy fervientes de que todo conocimiento sirve, así sea para rajar de él. Ok. Pero todo conocimiento sirve, ¿me entiende? O sea, todo el ¿Le conocimiento. gusta estudiar? ¿Le gusta Sí, a prepararse? mí- ¿Es algo que hace de manera constante? Sí, a mí me gusta. O sea, yo no soy un creyente, que eso pasa mucho, que los estudiantes le echan mucho la culpa a la academia, ¿no? Dicen, no, pues que yo salí muy mal formado porque es que la academia es tal y tal. No, yo creo que es que el deber de uno, el primer deber de uno es ese. Es ese. La academia es casi que un anexo, un Sí, un apéndice. accesorio a lo Y que es. volviendo como a la infancia, en mi casa,
Mi mamá, bacterióloga Ok. de la Javeriana. Mi papá, biólogo marino. Cero letras, Sí, no, nada, por ahí ningún no era. tipo de vínculo. Pero en mi casa, que eso es muy ochentero, estaban suscritos al círculo de lectores. Sí, Entonces claro. llegaban Ay, me acuerdo del libros. círculo de lectores, de verdad. ¿Se acuerda? Uno pagaba una Perfectamente, mensualidad mensualidad. y de acuerdo a esa mensualidad le llegaban a usted unos títulos. Sí, y uno como que era un listado que uno ponía, ¿no? Algo así, sí, Entonces, sí, tin, sí. tin, 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 usted va poniendo entonces, la Isla del Tesoro, Sandokan, yo Sí, no sí, sé, sí, bueno, sí, una sí. cantidad de libros, de todo lo que usted quiera. Y a mi casa llegaban constantemente Ok. libros. Entonces, en esa época, pues no había celular, no No, había nada. nada distinto. Lo máximo que había era Betamax. O sea, Sí, eso era sí, como sí. lo No, más no, 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 berraco no, que uno puede total, encontrar en diversión y Atari. total. No había nada más. Entonces, nosotros teníamos Betamax y Atari. Y libros. Entonces, cuando mis papás se iban, póngale, tenían showers o fiestas Sí. o carajadas de esas, entonces decían como, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen que alquilar, van a alquilar una película y se quedan, nosotros les compramos comida y todo eso para que se queden tranquilos. Ustedes tienen que alquilar una película, pero obviamente uno cuando chiquito no quiere alquilar pendejadas, uno quiere alquilar. Sí, sí, Entonces sí, uno no veía El sé. Resplandor de Kubrick, entonces uno veía la portada de Jack Nicholson así, entonces uno decía, marica, esa es la Tal, película que tenemos que coger. tal cual. Y mis papás, yo no sé por qué aceptaban. Ok. Eso es lo que yo aún como que No, no... no, no. Tengo que preguntárselo a mi mamá. Yo no sé por qué aceptaban eso. O Scanners Sí, de sí, sí. Cronenberg. O sea, unas Sí, películas densísimas, encima terribles. fuertes, complicadas. Y entonces el trato era, bueno, usted escoge esa película, pero nosotros escogemos la otra. O sea, se tienen Ok, que ver dos ok, películas. ok. Entonces nosotros escogíamos El Resplandor de Kubrick. Sí. Lagos de sangre por No, el no, ascensor, o no, no, sea, no, unas no, vainas. no. Y entonces decían, bueno, esta película es un poquito fuerte para ustedes. Pero listo, todo bien. Y la segunda era. Box Bunny. Ok. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, se ven El Resplandor Y le bajan. y cuando estén muertos del miedo y acaban la Páguese. película, ¡pin! Le Meten van Box Bugs Bunny para Bunny. que se queden dormidos y no llamen a joder a la fiesta, que es que mis papás, que es que estoy oyendo ruidos. Total. Y esa era la receta. Y en esa receta, incluidos libros, entonces ahí uno pudo leer un montón, pudo ver un montón ¿Le de cine. gustaba leer desde chiquito? Siempre, siempre, Siempre. mucho, 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 mucho. Y esa clase de cosas, y como esa curiosidad de ver esto qué es. Cada vez que me ha hablado Miremos. del pasado, me habla en plural. ¿Su hermana es muy cercana a usted? No, pues no, ¿No? normal, como que ese es otro dicho de mi mamá, Sí. que es, que es cuando estábamos jodiendo ahí en la casa y llegaba visita o algo. Sí, sí. Entonces, a mí esa frase me encanta porque me parece brillante de mi mamá, me parece buenísima. Entonces, cuando iba a llegar ya la visita, hizo que está corriendo y pataneando Sí, y sí. pegándose. Y todo. Bueno, ya, háganse los normales, que ya viene la visita. O si no, nos decía, trátense como si no fueran hermanos. Es verdad. No más cierto el mundo. Tal cual. Entonces, no, yo con mi hermana me la llevo muy bien, pero claro, era como esa confrontación habitual Claro. entre hermanos que ocurre siempre, pero por ejemplo, esos planes los hice yo con mi hermana cuando Todo el niños, tiempo. digamos que la niñez fue un poco eso, ¿no? Ok. Como vivir entre libros que uno no sabía ni por qué llegaban esos libros, insisto, con lo del círculo de Y lectores, estoy como que de seguro que el pronto... San Benito no lo hacía leer mucho, Para digamos, nada, lo que claro. fuera el Entonces, fuerte. entonces digamos que como esa disciplina me la formé yo. Sí, usted la adquirió. Nadie, sí, como que yo me pareció chévere leer y dije, bueno, Podemos decir que usted desde chiquitos tenía claro para dónde iba y ha sí, forjado ese camino a través de los sí, años. lo que le digo es lo único claro que yo he tenido en mi vida. Listo, se va a la Tadeo, estudia. ¿Cuándo empieza esta vida laboral y por qué el deporte? O sea, cuando llega ese sesgo Pues o también llega un punto donde tenía claro que... no, vea que eso, pues a mí me encantaba el fútbol, pero obviamente en el periodismo a mí me ha tocado hacer de todo, Ok, de todo, de todo. Entonces, me acuerdo las primeras prácticas que yo hice fueron en RCN Radio. Y a uno le toca hacer lo que no quieren hacer los periodistas. claro. Así de sencillo. Entonces, pero que tampoco eran cosas tan hartas. O sea, que uno las veía como, bueno, está bueno. Entonces, no sé. Un día me acuerdo, me tocaba los sábados, los domingos, era jodido. Y entonces le decían a uno, incautaron, no sé, una tonelada de coca. Entonces van a hacer la presentación de los tipos que agarraron y del cargamento. Vas y me hace un Hágale. informe de 3 minutos. Nos Ok. iba como un idiota, tin, Policía Metropolitana, calle Sexta con Caracas, se bajaba uno, de general, ¿qué fue lo que pasó? Tiki, 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 listo.
Hay un incendio en Monserrate, un incendio forestal, vaya a ver qué fue lo que pasó. Que comandante de bomberos, no sé qué. Hay una, me acuerdo, una secta taoísta que está generando, yo no sé qué clase de disturbios. Me Vaya. tocaba ir allá. ¿Y Entonces, hacía reportería? claro, Era reportería. claro. Ok. Y entonces, bueno, ahí estuve un rato y después en el tiempo estuve había como un taller de redacción al que uno podía acceder. Entonces se inscribía un montón de gente y el corte era muy fuerte y quedamos como 20, Ok. entre ellos yo. ¿Se hacía un examen? ¿Se hacía un... Sí, Ok. póngale, eran como unas pruebas. Ok. Se hacían unas pruebas, tan, y de esas pruebas de todo el país, creo que era, no me acuerdo. Entonces de todas esas pruebas quedaban 20. Ok. Entonces, bueno, yo hice mis pruebas, pues como, bueno, no tengo nada que perder. Las pruebas y quedé en el famoso curso. Entonces ya en el curso, pues obviamente a usted le toca también entrevistar, nos llevaban también personajes, digamos, ayudaban un poquito con eso. Ahí entrevisté al Culebro Casanova, por ejemplo. Ok. Eh, Divertido. no, lo máximo. No, me acuerdo que yo le pregunté como, oiga, y porque siempre hubo mucha mitología alrededor de todo lo que pasaba en el show de Jimmy y de las drogas y de, mucho, ¿no? porque era medio bohemio, ya de la noche, Claro. siempre. Entonces yo le pregunté en esa época al Culebro, ya el Culebro muy llevado, digamos, no muy llevado de drogas, no, No. sino un tipo ya muy minado físicamente por los excesos. Total. Porque efectivamente. Él estaba actuando en una novela en esa época, no me acuerdo cuál era. Bueno, y el Culebro un tipazo, entonces, y un tipo rápido, brillante, con Simpaticísimo. chispa. Entonces el tipo dice, pues es que vea, si yo le cuento que en ese combo hasta metimos cebolla cabezona, pues imagine de cómo era el resto. Claro, Entonces, claro. y yo después tuve la fortuna de conocer al hijo, Ok. que es Nicolás Casanova, un director de cine, un tipo maravilloso. Él hizo una película sobre su padre. Hablamos mucho de esas experiencias. Pero bueno, entonces, en el tiempo, yo quería deportes, por supuesto. Yo Ok. dije, lo máximo, deportes, va uno al campín, tal. Claro. no sé qué. Política. Que no era. Pero bueno, lo que fuera. Sí. Claro. Entonces, estuve en política, hice prácticas en política y listo, y me quedé sin trabajo. Pues, es decir, me quedé sin nada que hacer. Ok. Y un amigo mío que se llama Adolfo Sablé me dice, oiga, yo estoy trabajando en una página de internet en tiempos en donde eso era como un boom, ¿no? Como que aparecieron un montón Claro. y le metían plata y bueno. Hay la posibilidad de escribir sobre rock aquí, porque yo tenía ese cargo y me pasaron a otro cargo. Ok. Usted se le mide y yo con Adolfo me ha hecho muy amigo porque teníamos una exnovia mía, era amiga de él y teníamos como ese punto en común con Adolfo. Y entonces le dije, no, pues dele de una, buenísimo. Y yo con Adolfo también nos había unido mucho el fútbol y el rock, porque a mí Ok. me gusta mucho A usted le gusta el rock, le por gusta mi la lado, música. claro, Ok. por mi lado, porque si uno se criara con la música de los papás, pues uno no sale de los chalchaleros de No, el total. Cuarteto Imperial, los médicos, yo no sé, de todos Ok. esos huesos, que está bueno Que también está bien, oírlos, sí, digo. sí, sí. Pero entonces el rock ya es como una formación propia, entonces me voy allá, escribo sobre rock, todo eso, y, y la página explota al año, ya se fundió, Ok, ya no da más plata para... Explota no funcionó. Exacto, Ok. no funcionó. Entonces, Ubíqueme, ahí tiene cuántos años. 2001, eso debía, yo tenía que 24 años por ahí, Ok, una ok. cosa así, 25 años. Empezando su vida profesional. Es el primer trabajo por el que yo recibo un sueldo. Ok. Y ya me quedé sin trabajo, un año, otra vez sin trabajo. Pucha. Una mamera porque usted no tiene ni cómo salir a invitar a todo, una vieja a un trago, nada, o sea, no Y se tiene nada. estresa uno y porque si empieza uno a cuestionar si eso fue lo que debe haber estudiado o no, mil O cosas. si así va a ser el resto de la vida, Exacto, ¿no? claro. Que uno se cuestiona Claro, como, claro. ¿será que así va a ser siempre? Ujú, claro. Entonces, y un poco sí, porque todo es inestable y todo no es como los tiempos de los papás que duraban Toda 1000 la años vida. en un trabajo y sacaban no, esto es súper voluble. Bueno, entonces me quedo sin trabajo y una amiga mía con la que yo trabajaba ahí se ganan con la mamá una licitación para hacer un libro sobre la calle del Cartucho. Ok. Entonces me dicen, ¿qué se le mide? Hágale de una. Entonces yo me iba, Le gusta mucho escribir. Veo que escribir para usted es importante. sí, para mí es la clave de todo en este oficio. Ok. O sea, para mí escribir me ha servido para hacer radio, para hacer televisión, para hacer todo.
Ok. Para mí la escritura es determinante. Y entonces a mí me tocaba ir durante 6 meses, Al cartucho. todos los días a la calle El Cartucho. Que esto es duro. Es jodido. A entrevistarse con gente, ahí uno encuentra, ve la maldad también, ¿no? Ve pues. uno gente malísima, ve gente que, pues, pucha, le tocó, ve gente que, no sé, una olla de bazuco, por ejemplo. Entonces, una vez nos metimos a una, no podía ir uno solo. Iban, eso le preguntaría, ¿iban protegidos? Iban Claro, íbamos con gente del barrio que sabía Ok. más o menos del proyecto. Entonces lo metían en una olla de bazuco. Usted veía y había como estratificación dentro de la olla, por ejemplo. Ok. Entonces, había gente que era como, no sé, como indigentes, habitantes de calle, Sí, sí, sí. que están en un sector como apartados del resto. Ok. Están jugando dados y entonces juegan como moneditas por las papeletas de bazuco. Claro. Pero entonces usted ve que también hay como una clase media. Y usted ve que hay como una clase alta. Entonces Son hay, los que mandan. y hay son mesas, los no, y hay capos. mesas para jugar. Haga de cuenta estas sillas. Ok. Pues obviamente desvencijadas y tal. Claro. Pero hay sillas y hay mesas en donde juegan más plata. También juegan por droga o Ok. por ganar billete. Y es gente que está vestida como usted o como yo. Pero que uno básicamente le ve la decadencia a partir del aseo. Claro. Entonces usted le ve y el cuello, la camisa está negro. O sea, eso quiere decir que lleva 4 días ahí metido. Claro. O la corbata ya. Pero es gente que está vestida Sí, tal sí, cual, sí, sí, como sí. usted o como yo. Entró Y ahí está. y ahí está. Entonces, 300 personas metidas en un... Así, era una cosa que uno decía, esto es una locura. Yo no. Como que uno no dimensiona finalmente, porque además usted entraba y era una puertica así de chiquita. Claro, es así, un así, mundo. así. Y usted entraba y de pronto esa vaina era gigante. Así. 6 meses en esas. ¿Cuántas cuadras tenía el cartucho? Eso era. De hecho, se llama cartucho, o se llamaba cartucho porque era como en forma de cartucho. Cuando usted mira el plano del barrio, Sí. desde arriba parece un cartucho. Ok. Eso era, creo que de la calle séptima a la octava, me parece que Ok. era. Una cosa así. Y era todos los días ir a hacer entrevistas, bueno, a mirar esas vainas. Una gran vivencia tuvo que haber sido esto. Sí, muy buena. Llegaba uno con ganas de llorar todos los días. Claro. Y lleno de pulgas y carangas que aprendí. ¿Qué es eso? Las carangas son como unas arañas rojas, Upa. pero chiquiticas, así, como unas arañitas rojas. Ok. Y yo llegaba a la casa ¿Lleno de esa vaina? lleno de esa vaina. Lleno. O sea, yo me metía a la ducha y cogía la ropa y le hacía así. ¿Tiene alguna historia en y particular que se acuerde que... Uf, Nos tocó ver 2 cosas muy feas, me acuerdo. Una que fue, había una señora ahí parada, y además lo terrible es no poder hacer nada, ¿no? Porque usted quiere hacer algo y no se puede. claro, no hay manera. Y estaba una señora parada que creo que vivía ahí, era como una habitante de calle y tenía como un bebé recién nacido, no me acuerdo si era la abuela, bueno, no sé. Ok. Y tenía un bebé, no sé si recién nacido, pero un bebé Bebé. era de 4 meses. Y en un momento dado, pues acabamos de llegar, eran 7 de la mañana, acabamos de llegar y de pronto pasa un tipo y ¡pum!, le roba el bebé. Se lo lleva. Claro, y empieza todo el mundo a gritar, ¡se me robaron el bebé! El tipo sale corriendo. Esto es en Claro, Camilo, una en milésima. 2 segundos. Eso es Claro. una vaina. Y uno dice, puta, se Claro, robaron el el bebé. bebé. El tipo parece como las tortugas ninja, o sea, es Sí, una cosa sí. así. De pronto hay una alcantarilla en el suelo Sí. que se abre. Sale una mano. ¡Pum! Le botan el No, chino. Nunca más supimos sobre el chino, no puedo creerlo. por no ejemplo. sabía. Y otra Uf, fue un habitante de calle que tenía SIDA. ok. Y entonces por ahí era muy flaco y muy, digamos, ya... Llevado, se veía mal. Muy malo por su enfermedad. Y el hombre, de pronto un día lo dejaron de ver. Desapareció. Entonces, pero qué sería. Y como hay mucha población flotante, entonces es muy difícil como usted tener un censo. Hay Claro. una gente que uno sí identifica, pero hay otra que va, pero a la semana vuelve. Claro. Bueno, y de pronto llegan los camiones de basura y esos containers grandes de basura de antes. Sí, sí, sí. Que volteaban esos containers. Bueno, entonces empiezan a tirar toda la basura. Tac, 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 tac. Y cae el man. Estaba en el fondo de la caneca. Cae y se lo llevan a la clínica. Alguien seguramente lo echó ahí de miserable, Sí, sí, lo que sí, sea. El sí. tipo muy débil, no podía. Y le seguían echando Estaba- basura. estaba vivo. Estaba vivo. No.
y yo no creo que se murió después, pero Qué barbaridad. imagínese. Entonces eran cuadros así permanentes, ¿Le trataron de surreales. hacer daño alguna vez? No, ¿Se no, sintió ahí en íbamos. peligro? No. No, había gente que lo miraba a uno muy feo. O con odio. Como ¿no? cuando usted se sentaba a hablar con ellos, era gente que, pucha, que lo que le digo, veía uno el mal. Entonces, alguna vez me acuerdo que me tocó entrevistar a una chica allá que era ladrona. Y entonces digamos que los entrevistamos porque era un poco un libro para saber cómo era ese proceso de reubicación de la gente y todo eso. Y entonces yo le decía, bueno, pues ¿usted cómo asaltaba a la gente? O sea, ¿usted cómo, Sí, cómo, sí, como cómo su... piensa el asalto? Entonces, no, yo siempre busco borrachos para asaltar. Entonces salen borrachos de bares de por ahí, Ah, yo los asalto. Y yo les decía, ¿pero qué? ¿Los seduce? ¿Qué les hace? No, les doy una puñalada primero y ya después los asalto. O sea, ¿sí me entiende? Eran cosas que uno decía, la y no, entrada. y no es mejor como que usted le eche un Sí, sí, cuento. sí, sí. No, 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 no. no, 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 porque de no. pronto el man se me aviva Claro. y termino yo llevando. Entonces yo, Hágame el pin, lo favor. aseguro primero, yo ya sé dónde le pego la puñalada y yo, bueno, ¿y cuántos ha matado usted así? Yo no sé. Sí, No sí, sé si puede están ser. muertos, no, ni idea. Y tampoco le... No me importa. Qué Sí. bárbaro. Bueno, y salió el libro, lo hicieron. Salió el libro con la alcaldía, entonces lo hicimos, pero yo ahí me quedé 6 meses desempleado. Ok. Se Vuelve, acabó. juega. Entonces yo dije, Arranque. puta, la vida es así. Entonces, y sí, la vida es Sí. así. Entonces, esos 6 meses me dediqué como a leer cosas que no había leído nunca, porque no tenía plata, entonces Claro. no tenía como Vivía con su hacer mamá, ninguna, supongo. claro, no tenía vida social cero, pues porque ¿Seguía en la castellana? no, no, no. En esa época nosotros estábamos viviendo, no, porque la castellana es Era de mi de tío. su tío, tienes razón. Claro, no, en esa época estábamos viviendo en Santa Bárbara. Ok. Y nada, y pues sin un peso, entonces dije, bueno, ¿yo qué hago para no enloquecerme sin trabajo y Y sin... buscaba trabajo. Sí, Mandaba claro, hojas pero de vida. sí, no aparecía nada. Bueno, es que el mundo del periodismo es un mundo, especialmente en su momento, era muy chiquito. Claro, ¿no? Y sí, y aún sigue siéndolo. Que se han expandido los medios es distinto, pero sigue siendo un mundo que si usted quiere llegar a algún lado, pues le toca trabajar mucho para llegar a ese Total. lado. Entonces, ahí duró 6 meses sin trabajo, en donde pues comí mierda, obviamente, Claro. pero pues aprendí muchas cosas de leer cosas que no había tenido tiempo de leer, de oír música que no había podido oír. Se siguió Entonces, preparando, para digamos. no chiflarme, esa fue mi terapia. Ok. Hasta que sale un nuevo trabajo, que era trabajar en Fútbol Red, que me lo consigue Adolfo Sablé también. Ok. Entonces Adolfo estaba trabajando Adolfo allá. fue un tipo importante en su vida. Sí, sí, yo a Adolfo lo quiero mucho. Nosotros nos vemos una vez a la semana para jugar PlayStation. No puede ser. Una vez a la semana, siempre. ¿Y qué juegan? De fútbol. Fútbol. Sí. ¿Y son buenísimos? Desde el año 2001 No puede ser. hasta hoy es como ¿Quién gana? una cosa que, por ejemplo, a mí no me han podido acabar ni matrimonios, ni nada, Nada. nada. O sea, una de las primeras condiciones que yo pongo sobre la mesa es yo un día a la semana me voy a jugar PlayStation con Adolfo ¿Está Sablé. establecido el día? No, No. lo cuadramos, Ah. pero un día a la semana yo tengo ese derecho. ¿Y quién gana? No, Ahí se dan duro. Adolfo siempre ha sido el dueño del Play, entonces obviamente el tipo me da en la jeta, pero yo también le he ganado algunas. Ok. Entonces, desde el 2001 hasta hoy. hoy. Entonces Ven- por eso yo es un tipo que quiero mucho, Adolfo. 23 años jugando PlayStation Imagínese y los van vagos. comprando el PlayStation. Claro, vamos ¿verdad, avanzando y ya macho? nos vamos dando cuenta además de nuestra decrepitud, porque ya el juego no es como un CD que usted mete y ya se pone a jugar. No, ahora entonces toca esperar que descarguen una cantidad de parches y Total. huevonadas que uno dice, este maldito juego era más chévere antes, esto no es ¿Y lo que usted nos enamoramos. arma el equipo o juega con un equipo preestablecido? ¿Cómo funciona No, esto? entonces lo que hacemos es que decimos, bueno, entonces, ¿qué torneo vamos a jugar? Ok. Entonces, a mí, ¿cuál es el próximo torneo que me toca jugar a mí? Bueno, me acuerdo. Entonces, decimos, bueno, ¿con qué equipo jugamos? Entonces, digamos, le toca a Adolfo jugar este torneo. Entonces Adolfo dice, España. Listo, ¿y qué equipo va a escoger? El Osasuna. Ok. Ok. Nunca como ni el No, ni el Manchester Real City. Madrid, no. No, Ok, no, ok. no, eso nos parece una mierda. Ok. Nos gusta jugar De con abajo. sufrimiento, Ok, con sí, sí. miseria. Muy Que bien. nosotros decimos, pero es que es culpa nuestra este sufrimiento, ¿para qué hacemos esto? Entonces Adolfo juega con el Osasuna. Ok. Y él juega los 38 partidos de Liga Española con Copa del Rey o lo que sea, y yo soy su sparring. Entonces a mí Ok. me toca mirar que él no quede muy bien en la tabla Claro. y viceversa. Entonces yo digo, bueno, Argentina, Platense. No, bueno. Entonces Adolfo me Le da- tiene que que ser ser- mi sparring Buenísimo. y así duramos pues
Llevamos en ese rito un montón de tiempo. Espectacular, buen plan. Buenísimo, pues yo me divierto mucho. No, claro, tienen que ser Pues nos da buenísimos, piedra, ¿no? nos hemos calmado. Eso, se pelean, eso Nos así, hemos se calmado agarran. mucho. No, claro. No, eso eran unos imbéciles. Nos hemos calmado mucho porque rompíamos controles, o sea, bravísimos, ¿no? Pero ya dijimos, no. Ya es más suave, Apostábamos. digamos, también. Pero además nosotros decimos, pues nosotros somos unos miserables muertos de hambre. O sea, nos estamos agarrando casi que a puños por un almuerzo de porquería. O sea, Sí, sí, pero esto no puede funcionar así. Entonces eran vainas así y hacíamos eso. Espectacular. Pero seguimos haciéndolo, digamos. Muy bien, entonces gracias a él llega Fútbol Red. A Fútbol Red. Y ahí a mí me tocaba... Que Fútbol Red fue una página muy importante. Si me preguntan. sigue siendo. Sí, no sé Ahora, por qué siento que ha bajado. No, ¿cierto? ahora es del tiempo. En esa época era como de Corficolombiana y había unos caleños, Robbie Klinger, bueno, había una gente ahí. Lucas Jaramillo era dueño de parte de Fútbol Red. Y a mí me tocaba hacer reportería. Ok. Entonces, ¿cuál era la reportería que me tocaba hacer? Me tocaba irme todos los fines de semana a mirar. Llegó el Pasto a jugar contra Santa Fe. Ok. Llegó el Huila a jugar contra Millonarios. Yo me iba al hotel del Huila. Llegó el Cali. Yo me iba al hotel del Cali. Pues entonces, ahí a mí me tocaba como buscarle una vuelta distinta al asunto. Ok. Porque generalmente cuando se hace ese recorrido en televisión o en radio, pues es simplemente tomarle unas impresiones al tipo de, bueno, ¿usted qué espera para el partido? Tiki, tiki, tiki. No me hubiera escrito. Entonces me tocaba cranearme algo más elaborado. Claro. Entonces yo lo que hacía antes, pues, por ejemplo, me acuerdo, entonces, por ejemplo, no sé, me iba al Huila. Entonces el Huila se quedaba en un hotel en el centro, en la 24 con décima. Ok. Entonces yo me iba hasta ese hotel. Entonces yo decía, bueno, ¿aquí quiénes están? Entonces el técnico era Redín en esa época. Y yo, bueno, yo tengo que mirar cómo hablo con Redín, pero cómo hablo de qué con Redín. Entonces yo decía, bueno, Redín jugó en Bulgaria, porque después del Cali se va a jugar a Bulgaria, después viene a la América, bueno. Y entonces yo me acordaba, fíjese que ningún conocimiento, por eso yo nunca desprecio ningún conocimiento, porque a veces eso le sirve a usted, es como una herramienta en medio de la oscuridad cuando usted se pincha. Cualquier conocimiento. Entonces yo me acordaba que en Bulgaria, yo no tenía yo porque tenía eso en la cabeza, hubo un gran racionamiento de agua en el año 90. Ok. Y vivieron una crisis muy fuerte y en Polonia vivieron uno de gasolina, bueno, que estaban como saliendo del comunismo, ya de esos países como de la cortina de hierro. Y en ese momento el tipo se va a jugar allá con Carlos Gregorio Pimiento, que era un 9 que había venido del Tolima. Y la leyenda contaba que Risto Stoichkov, que ya se había ido al Barcelona y jugaba en el CSKA Sofía, que es el equipo al que llega Redín, que les mandaba agua desde Barcelona. Entonces yo... Por ahí la entrada. Entonces yo mientras iba en un bus, ¿no? Por la 10ª, entonces yo iba pensando, no, la vuelta es como, preguntémosle esta vaina a Redín, que es por acá, Entonces llegaba yo, bueno, profe, ¿qué hubo? Entonces él pensó que las preguntas eran ¿qué hubo el partido y cómo va a formar? Y yo, venga, es que yo necesito hablar con usted un poquito más largo. ¿Se puede? Sí, hágale. Cuando usted estuvo en Bulgaria, Stoichkov les llevaba agua, ¿eso es verdad? Claro, el tipo quedaba aterrado. Claro. Pues, este huevón. Entonces la gente como que se enganchaba a la charla. Entonces, no sé, era Unión Magdalena. Entonces eso se quedaba en un hotel que era el Hotel El Campín, que quedaba ahí en la 53 con 25. Y entonces el Unión tenía un muy buen equipo, pero no les pagaban nunca. Ok. Entonces yo me fui a hablar con Retat, que era el técnico de... Loco. Personaje magnífico. Y entonces el tipo me decía... Entonces yo le decía, venga, pero usted, por ejemplo, ¿cómo hace con las deudas? Si a uno no le pagan, Claro, o sea, claro, si a mí no me ¿cómo pagan vive? el sueldo, pues a mí me cortan el agua, Todo. Entonces el man decía, no, pues yo tenía unos ahorros, pero yo tengo. Y entonces se trajo un lateral izquierdo a Viveros, que era un tipo además con un peinado, era como rapado, pero con unas trencitas aquí así. Ok. Personaje. Yo me llevo a Viveros y al preparador físico, que era un man gigante. Yo me los llevo siempre a todos lados en Santa Marta. Ok. Y yo, ¿por qué? Porque son mis guardaespaldas. Entonces, si viene alguien que me va a deber plata, yo los saco a ellos. O si me van a tirar piedra porque la Unión pierde, los saco a ellos. Claro. Entonces se generaban como esas charlas y ahí empecé como a darme cuenta que ese era como el camino, como que esa era la vuelta. Ahora que me nombra, usted tiene una característica y sus compañeros de trabajo la usan mucho.
Y es que usted tiene una memoria prodigiosa. Usted se acuerda de las alineaciones, quién hizo el gol en qué año. ¿Cómo llegó a eso? ¿Es un estudio, eso es una cualidad que usted tiene o es algo No. que aprendió? ¿Cómo es eso? Yo creo que cuando a uno le gusta a uno mucho algo, no hay necesidad de hacer ningún ejercicio de memoria. Ok, ¿Sí me explico? O sea, si hay algo que a usted le encanta profundamente, usted se lo lee o lo aprende sin necesidad de tener una institutriz alemana que le esté pegando una regla, ¿no? ok. Para que se lo aprenda. Claro. Entonces yo creo que a partir del gusto, pues las cosas obviamente se entienden mucho mejor, se aprenden más fácil, obviamente los recuerdos, digamos, infantiles y de adolescencia son más fuertes, ¿no? Porque ahí uno está como Claro. formando criterios, teniendo pensamiento crítico, hasta para esas pendejadas, hasta para aprenderse la formación del Quindío del 88, pues Total. para ponerle el ejemplo, Sí, pero, sí, sí. pero más allá de eso, yo creo que tiene que ver a uno se le van cosas, por supuesto. Claro. Pregúnteme cuándo hay que pagar el gas. Ni idea. No tengo ni idea, no lo sé. O pregúnteme dónde dejé las llaves del carro. Claro, No, ni ni idea, idea. no sé. Pregúnteme cómo es el número serial de mi tarjeta de crédito. No lo sé, Claro. no tengo la menor idea. Pero si usted me dice que en el Cúcuta del 88 tapaba a José Turci, que atajó en Ferrocarril Oeste y Chacarita y que vino aquí con Nacho Saavedra, que era un volante uruguayo que venía de Nacional de Montevideo, y con Felipe Neri Franco, que era un 9 que había estado en Unión Magdalena y Elche, yo le puedo responder eso. Qué bárbaro, qué ¿Sí me bárbaro. entiende? Pero es una característica suya, digamos, es una cosa muy suya. Pero yo creo que, por ejemplo, Guillermo Arango es un tipo que tiene una memoria también Prodigiosa. prodigiosa, pero prodigiosa. O sea, el tipo de pronto, y sobre todo con lo nuevo. Ok. Entonces, de pronto, Guillo le dice, no, y es que hoy hizo gol. ¿Ustedes se acuerdan de Einer Largache? Y uno dice, ¿de qué carajo estás hablando, hermano? O sea, ponte serio. Hablemos de fútbol, ¿de qué estás Total. hablando? Y él- Einer Largacha, el que salió de Fortaleza y después se fue a jugar al fútbol de Hungría. Y uno dice, marica, ¿cómo hace? ¿cómo sabe esta huevona? Impresionante. Guillo tiene una gran memoria, por ejemplo, para esa clase de cosas, pero es aterradora. O sea, que uno se sorprende, por ejemplo. Es un tipo con una gran memoria Usted es, y usted gran es- conocimiento. usted es uno de los, bueno, hoy en día está más de moda, pero digamos que los periodistas de antaño, llámese, los de antaño, Iván Mejía, Dan Peláez, Carlos Antonio Vélez y todo este grupo, decir que eran hinchas de un equipo era como, era casi que una grosería. Como digamos. pecaminoso. Eso no, perdían la objetividad en el fútbol. Los regionales sí no, porque pues obviamente pues Céspedes tenía que ser del Pereira. Claro, y- defendían como su región más que su equipo. Exactamente. Usted, Casale y otros periodistas jóvenes nuevos. Sí, Rafa Cifuentes, por ejemplo, Exacto. él dice abiertamente Entonces, que es de Santa Fe. Usted son tipos que dicen cuál es su equipo. Claro. Eso fue un cambio que pegó, eso la gente sí lo entendía. Yo creo que hay gente que no lo entiende, pero pues a mí básicamente no me importa. Ok. Digo, no, y me parece que es un ejercicio más sensato con la gente que lo oye a uno, es saber usted de qué lado está parado. Claro. Porque ese ejercicio tampoco puede ir en contravía de la verdad. Que es la parte difícil. No, ¿No? es muy fácil. Sí. Claro, porque está bien, yo sí creo, y esos que yo no estoy nada de acuerdo, que hablan y dicen que es que uno no puede ser hincha, si es... ¿Usted cómo fue al estadio? ¿Usted Sí, cómo le no, gustó no, el no, fútbol? no, O sea, total, usted le tuvo que gustar algún equipo de fútbol. Sin duda, Siempre, sin siempre. Millonarios, Santa Fe, Nacional, el que sea. Usted lo llevaron a fútbol. O sea, usted se Claro. hizo amigo de unos colores. Totalmente. Pero lo que yo sí creo es que esas cosas no pueden reñir con la verdad. Ok. Entonces, no sé, ¿cómo yo decir? Pero es que Camilo Vargas es el peor arquero que ha estado en la selección Colombia. Yo no puedo decir eso porque es un porterazo. Porterazo. Y yo no puedo decir eso porque el tipo tenga pasado santafereño. Claro. ¿Sí me entiende? Claro. Eso es ser hincha. Usted ve en Twitter y entonces le hacen un gol a Vargas. Sí. Ah, pero es que ese Vargas es una mierda, es que está pintado, es una porquería de arquero. No, weón, es un arquerazo. Total. El tipo fue campeón con el Atlas, un equipo que no ganaba un título hace 70 años. Además se lo ganó él. Él Impresionante. es el mejor arquero de México. Total, O total. Kevin Mier. De Lo de Cruz Mier en Azul. este momento es impresionante. ¿ah? Monstruo. un Impresionante arquerazo. lo que está pasando Y con porque Mier. es de Nacional, yo entonces no voy a hablar bien de él. Claro. O yo no puedo decir, porque haya jugado en Millonarios, que Hernán Bollero pues era Gerd Müller. No, era horrible. Uno de los peores delanteros que ha pasado por Millonarios, pero como pasó por Millonarios, entonces yo lo tengo que defender. No, no. ¿Por qué se hace hincha de Millonarios? ¿De dónde nace esta
A mi papá no le hinchada. gustaba el fútbol. Ok. Pues no es que no le gustaba, es que no le No le importaba. importaba, No exacto. le importaba. Me acuerdo que esa tía de la Castellana, yo creo que mi papá Sí. le pegó unas tumbadas violentas porque él decía como, no, tía, en esa época en donde le cambiaban a unos cheques. Sí, claro. Entonces, estaba hablando de una viejez. Entonces iban, entonces, no, para que me cambie un cheque, yo posfechado, Sí, para que me preste la plata, tía, y usted lo cobra en un mes. Sí, era muy típico de esa Entonces, ¿para época. qué? Y yo me pillaba esos diálogos. ¿Para qué? No, es que vamos a ir a fútbol con Y fútbol nunca. cero, pues, de putas. Entonces, bueno, entonces volvemos al cuento. Entonces, un vecino nuestro le dice a mi papá un día como, oiga, ¿usted me deja llevar a su chino al campín? Y mi papá, sí, hágale, llévelo. Y mi vecino era hincha del Bucaramanga, Ok. un señor que se llama Hernando Picón, y era hincha del Bucaramanga. Y era un Bucaramanga buenísimo ese, o sea, Landaburu, José Luis Russo, el Negro González, bueno, un muy buen equipo. Qué bueno era el Negro González. Uy, qué delanterazo. Jugó en el Cali Tremendo. después, En el maravilloso. Cali jugó, tremendo delantero. Y era un partido contra Millonarios. O sea, digamos que ahí la fortuna como que fue más o menos como... Claro. Sí, se dio. se De dio pronto así. si hubiera sido Bucaramanga, Santa Fe, Santa Fe hubiera Bucaramanga, terminado en de Santa Fe, claro. no lo sé. Y Millonarios jugaba Vivalda, No, bueno, no. Troviani, Funes, Norberto Molina, Pelufo, bueno, todo ese combo. Equipazo. Millonarios gana 6-1. Claro. Ahí ya. Entonces, sí, esos manes llegaron, los 11 tipos que jugaron, me abrieron así la puerta, bienvenido a Millonarios. Bienvenido. Y desde ahí empezó. Y desde ahí me hice hincha. Iba al estadio de manera regular sí, y lo claro. seguía. Mucho. En el San Benito tengo un gran amigo que se llama Alejandro Velasco, él ahorita vive en Alemania, bueno. Ok. Y pues obviamente eso es como lo bueno de las grandes amistades, que son amistades que puede pasar 6 años sin uno verse y usted vuelve y se ve y es como si se hubiera visto el día anterior. Total. Bueno, y con Alejo, que él era hincha de Santa Fe, nos íbamos al estadio miércoles y domingo. Yo iba a ver Santa Fe Quindío Ok. y él Millonarios Cúcuta. Ok. Y así. Y Y nos la bueno. pasamos toda la niñez y la adolescencia yendo solos al estadio. Porque además ser hincha 10 de años. Millonarios en su época no es fácil, porque Millonarios tuvo, digamos, bueno, 88, 89, Claro. pero tuvo unos momentos negros complicados, largos. Horribles, dificilísimos. Total. Era imposible hacerse hincha de un equipo que no ganaba nunca. Y- Entonces, y lo mismo Santa Fe. Lo mismo Entonces, de alguna Santa Fe. manera, como que, por ejemplo, con Alejandro pues éramos muy amigos, somos muy amigos, digo, pero nos hermanaba también eso, como la desgracia, ¿no? Claro. ¿No? Como de, pucha, vamos todos los años al estadio, nos vamos a Oriental General, pues que la boleta nos alcanza para ir, a veces nos íbamos a altas, fuimos a todas las tribunas Claro. con Alejandro, pero pues, estos equipos no ganan. Ahora, qué delicia esa época, Nico, donde uno podía ir al estadio con su camiseta puesta. Yo soy muy hincha del Cali y yo iba vestido del Cali de Fresco. verde. Y sí, a veces me tiraban 2 palos de paleta, era lo más máximo, grave pues, que que me podía podía ocurrir. pasar. Pero hoy yo no puedo llevar a mi hijo al estadio porque es hincha del Cali. No, es un y bollo. eso no es un problema. De hecho, haciendo una fila, estábamos entrando, obviamente, pues de saquito puesto. Sí, exacto. Y a los tipos de adelante llegaron unos disquecomandos. ¿Ustedes de qué equipo son hinchas, no? De Millonarios. No sé, muéstrame algo. Claro. ¿Cómo es la alineación? Pucha, Porque tengo que presentar un no, examen que para ir al eso- estadio. No, por eso no va a cambiar, ¿cierto? No, eso va a empeorar. No es cierto, eso va a... Sí, eso va a empeorar. Para mí eso va a empeorar. Es muy difícil ir al estadio y hace poquito que pasaron todos esos sucesos de Nacional Dale, Junior y Junior, bueno, sí. tantas vainas que ocurren. Yo decía, creo que lo más peligroso, por ejemplo, de esa clase de cosas es esa cacería de brujas que ocurre en las tribunas, ¿no? Que es, póngale que yo soy hincha de Millonarios, pero yo salí de la oficina. Yo lo dije en ESPN, salí de la oficina. No alcancé ni por nada, o sea, me fui, me monté en un Transmilenio y llegué al Campín. Claro. Y de pronto, no, ¿y usted qué? ¿Quién es? Muéstrame su cédula. Ah, pero haga cuenta de que yo te voy a mostrar mi cédula. Sí, O sea, no, es no. imbécil. O sea, ¿qué te Sí, pasa? no, total. Y eso es muy complicado porque uno va y les pregunta a muchos de ellos, dígame la alineación de Millonarios del 85. No tiene saben, ni idea, tienen ni no idea. tienen ni idea. Tienen ni idea porque alientan, no todos, pero sí hay una gran parte que alienta alienta, es hincha de su hinchada, no es Claro. hincha de su equipo. Claro.
Entonces eso es también muy difícil. Eso es un fenómeno complejísimo. Y es un fenómeno social, ¿qué En es? todos lados pasa. No, pues es que es abandono estatal, hogares difíciles, contextos muy complicados en donde las personas terminan es encontrando un sosiego en Ok. la barra, ¿me entiende? Ok. Entonces ellos se defienden, es como si usted defiende a su mamá o a su papá. Sí, la barra se vuelve medio una pandilla, digamos. Exacto, y es como la manera en la que yo tengo como para, juepucha, validarme y Claro. que me validen. Entonces eso es un rollo que tiene una complejidad muy, o sea, es una discusión larguísima en torno a lo que podría pasar con eso. Eso es difícil que se arregle porque en Inglaterra lo arreglaron, Me quitó la pregunta. ¿En Inglaterra lo lograron controlar con los hooligans? pero ¿cómo lo arreglaron? No tengo ni idea. Bueno, llegó un día Rupert Murdoch, ¿Quién dueño es de Rupert Fox. Murdoch? Ok. Y el tipo dice, había pasado una cantidad de locuras en el fútbol inglés, pasó una tragedia que fue Hillsborough, que Claro. murieron 96 personas por un mal operativo policial, ni siquiera por culpa de las barras, y mueren 96 personas aplastadas en una semifinal de Copa FA entre Nottingham y Liverpool. Una locura. 96 muertos. No, no. Bueno, entonces dicen, y se había incendiado un estadio, el de Bradford, y había habido 85 muertos porque las tribunas eran de madera. Entonces, entre Thatcher y otra gente ahí y Rupert Murdoch, dicen, bueno, aquí hay que hacerle alguna cosa. Y había habido una masacre en el 85 en la final de Champions, en fin. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que erradicar los hooligans, pero también tenemos que mejorar las condiciones del espectáculo. Ok. Tiene que haber estadios que no pueden ser de madera. Tenemos que tener a todo el mundo sentado. Entonces, ¿qué hacen ellos para salir de los hooligans? Primero hay castigos muy fuertes, o sea, digamos, si usted comete algún tipo de agresión en el estadio, le toca estar en una estación de policía en el momento que se juega el partido, Ok. so pena de que lo claven. Ok. Hay derecho a admisión y las boletas subieron un montón. Ok. Entonces, digamos, una boleta que costaba 5 pesos, costaba 100 después. Ya. Entonces la gente no tenía poder adquisitivo para conseguir Que tampoco tiene entrar. un sentido porque pues el fútbol es para Claro, uno para el supone, el mundo, fútbol no digamos. tendría que ser excluyente. Claro. Esa fue una manera en la que encontraron esa solución en Inglaterra, y es una solución temporal, porque por ejemplo cuando juega Inglaterra en los mundiales, o cuando va un equipo de Inglaterra a jugar, no sé, UEFA Sí. o Champions, sigue pasando. Ok. Entonces, no sé, Claro. No está tan erradicado. sigue ocurriendo. Entonces usted ve que de pronto juegan, no sé, Barcelona y Leeds, y hay unos disturbios tremendos en la Rambla porque entonces unos ingleses se agarraron con no sé qué, ta, 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 ta. Es una cosa de no acabar. Bueno, me lo saqué de donde íbamos porque íbamos en Fútbol Red. Sí. ¿Qué lo despega? ¿Cuál es el detonante? Entonces ahí nosotros hacemos, entonces bueno, yo, después de Fútbol Red me ofrecen a mí una revista de fútbol aquí que se llamaba Fútbol Total, Sí. y entonces me preguntan porque esa revista era como un país africano, tenía un director por cada revista, o sea, no duraban nada. Entonces los dueños me preguntan, oye, ¿usted conoce a alguien que se le pueda medir a la dirección de la revista? Y yo, claro, yo. Ok. Ah, bueno, listo, hágale. Y ahí duré como 7 años trabajando. Ese fue un trabajo importante para usted. Sí, ahí duré Y este ya fue- un buen tiempo, claro. Y también en ese momento empiezo como a escribir en otros lados. Ok. Entonces lo llamaban a uno de Semana, de Soho, de revistas que en esa época funcionaban. Entonces uno iba haciendo crecer un poquito, y yo me conozco con Casale porque con unos amigos tenemos una página que se llamaba El Bestiario del Balón. Ok. El Bestiario del Balón era como unas reseñas de jugadores troncos que hubo aquí en Colombia, era básicamente ese era el ejercicio, y sacamos un libro con Aguilar en el 2008, de ese blog nace un libro. Y Y era de entonces, troncos. sí, de jugadores malos o de historias raras que han pasado en el fútbol Ok. colombiano, bueno, en fin, que es lleno No, de pues, me historias. imagino. Entonces sacamos el libro, y Casale un día, yo no conocía a Casale, yo no era amigo de Casale, No se conocía, no lo nada. conocía. Digamos, Sí. sabía quién era, pero nunca nos Sí, habíamos sí. sentado frente a frente. Entonces, a través de un amigo, Lucho Martínez, Lucho nos hace encontrar a los Lucho dos. Martínez. Lucho Martínez es el de Millos. De quien acabamos de hablar. Sí, barrista. Lucho Martínez. Mire. Entonces, Ok. porque Lucho era muy seguidor del Bestiario.
Y Casale vio lo del bestiario como que le empezó a gustar. Y eso Gustar. que nosotros le mamamos galla a Casale ahí en el bestiario y Ok. tal. Y entonces un día nos reunimos en un café ahí como en la 70 con Quinta. Y estábamos Lucho, Casale, Federico Arango y yo. Éramos Ok. los que estábamos. Entonces Casale quería que hiciéramos el bestiario en la televisión. Ok. O sea, esas historias pero llevadas a televisión, porque Casale estaba trabajando en Claro y tal. Y entonces dijimos, hágale. Entonces le pasamos un presupuesto, mire, esto vale esto. Casale dijo, Hasta ahí fue. no hay posibilidades. Hasta ahí llegó la Listo, no hay conversación. posibilidades. Entonces nosotros, bueno, no, perfecto, pero quedó Claro. todo bien, ¿me entiendes? Claro, O sea, claro. todo perfecto. Y un día Casale me llama a mí y me dice, oiga, me voy, porque Casale, cuando hicimos esa reunión, él estaba en Caracol. Y Casale se acaba de ir para RCN. Entonces me llama un día y me dice, oiga, ¿a usted le gustaría hacer radio conmigo? Y yo, buenísimo, es que estoy armando un equipo y seríamos usted, Guillermo Arango, Martín de Francisco y yo Ok. en la FM, Ok. Que fue un programa famoso. Fútbol Mundial. Sí, sí, sí. Entonces yo le dije, hágale de una. ¿Y cuánto hay? O sea, Claro. Al revés. a mí me enseñaron que cuando usted le pregunten qué signo es, usted dice pesos. O sea, uno no puede ni libra ni acuario. No, no, no. Signo pesos, dime cuánto hay. Y que sale, ahí esto. Y era poquitico. Tico. No, era 10 pesos. No Ok. era nada. Y yo, uy, marica, pero es que es muy poquito, Casale. No, entonces hagamos esto. Entonces Casale en eso es un tipo de sumago. Entonces, digamos que usted no venga todos los días. Que venga de martes y jueves. Ok. Bueno, listo. Hágale. Hagámosle. Y me parecía una oportunidad súper chévere y tal. Entonces ahí empezamos a hacer fútbol mundial. Ok. Y después, pues me imagino que a Casal le pareció chévere lo que yo hacía. Y entonces él me propone para unos pilotos que hicimos en RCN y que después se convirtieron en programas que él comandaba. Y entonces ahí yo renuncio a la revista ya porque no me daba el tiempo Claro. y me voy directo a radio a trabajar. Casal es un tipo importante en su vida Muy profesional. importante, O sea, muy él importante. hizo como un cambio en su... Él llegó y me puso así unas alas en la Ok. espalda. Y huele. y ahí A empezó. ver si es tan varón. Y ahí empezó a volar. Exactamente. Sí, no, yo a Casal le debo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, porque yo quiero mucho por eso. Porque además confío en mí sin conocerme. Claro. No, Sí, que eso es muy jodido. muy difícil. No, Usted lo dice, yo... no, pues yo a Camilo lo conozco, Claro. entonces yo sé el que me pueda. No, este man te la jugó. Además usted estaba en otro medio, usted estaba en el medio escrito, digamos. Claro. Usted Entonces no se estaba- sabía si el tipo iba a dar para radio o para. No, el tipo confió. Ahora, Tiene buen ojo Casale para eso. Parece. Muy buen ojo. Sí, sí, sí. Además es un tipazo, es un tipo que da oportunidades. Un tipazo. Ahora, digamos que el periodismo deportivo en Colombia tiene una particularidad, yo no sé si sea mundial, pero creo que no, y es que las vacas sagradas persisten, digamos. Digamos, esa nueva generación no es fácil de entrar y están ustedes ahí empujando, pero eso hace que sean carreras largas. ¿Cómo se ve usted en el Claro. futuro? ¿Cómo? Pues espero que no como Sí, en el 2001, cuando explotaban todos los empleados a los que llegaba. Ya, con eso estoy conforme. O sea, supongo que trabajaré hasta mucho tiempo porque pues el régimen pensional tampoco es que ayude mucho. No tanto. Entonces creo que va a tocar voltear bastante. Espero verme con trabajo y espero no verme obsoleto, Ok. que eso es un problema, ¿no? Cuando lo empiezan a usted ver obsoleto. No, con su memoria eso no va a pasar. Claro, pero dicen ya está Internet. Si me explico, está la inteligencia artificial, no sé, una cantidad de rollos. Y uno procura no ser obsoleto también, ¿no? Claro, La está. idea es como estar uno nutriéndose Total. de cosas. Pues yo espero tratar de trabajar, ojalá, lo más que pueda para tener una vida más o menos decente al final. Total. Los formatos todos son hoy en día muy parecidos, ¿no? Son muy de polémica, muchas personas opinando y discutiendo, aunque eso viene de la polémica Sí, de hace siglos. de hace 40 años atrás. ¿Ve cambios? ¿Ve nuevas...? No, y ahí hay un problema, el público. Ok, eso es lo que le gusta al público. Eso es lo que busca el A mí público. me gustaría que hubiera más géneros periodísticos en los programas deportivos. Ok. Que hubiera reportajes, que hubiera crónicas. Sí, eso de hecho No se ha sé, perdido del todo. Mire, es que hay vainas que uno ve y solamente son opinión. Ok, Y hay una como sobrepoblación de opinión. ok, Como si la opinión mía fuera importante. ¿Me entiende? claro, claro. De pronto no es. ¿Sí me explico? Perfectamente. Pero sería chévere.
hacer crónicas, reportajes, crónicas de muy largo aliento. No sé si usted alguna vez vio El Día Después en España. Claro, Es un formato divino. divino. Yo se lo inventó un Divino. exfutbolista, Ok, ni siquiera un periodista. Se lo inventó Michael Robinson. ok, no sabía eso. Un exfutbolista se inventó esa vaina. Pero aquí, usted, porque todo el mundo dice, nah, pero es que estos manes no hacen sino gritar todo el día. Mi". Pero así es. En España el chiringuito también es el líder y Claro, es lo mismo. pero así como existe el chiringuito, existe El Día Después. Claro. Me explico, no riñe la vivencia de ambos lugares. Ahora, no es un país, no estamos en un país futbolero, nos las damos, Para nada. pero estamos lejos de ser un No país somos futbolero, futboleros. digamos. No somos futboleros. Yo no creo que seamos futboleros. En eso estamos de acuerdo, digamos. Totalmente de acuerdo. O sea, si usted es futbolero, yo conozco gente que es futbolera aquí, muy futbolera, pero conozco gente que no es nada futbolera, pero no. cero futbolera. Y dice que le gusta el fútbol, pero no es tan pasional como, o sea, digamos, si sabe que hay un Millos Cúcuta un miércoles en la noche, yo esa vaina, yo iba, ya no, pero porque ya estoy como en otro cuento, y de hecho, yo cuando voy al estadio, yo trato de ir a partidos malos. Ok, No me gusta ir a Millonarios Nacional, no. Me gusta ir, cada vez que yo me voy a algún lado del país, por ejemplo, sí, se va al... yo miro qué hay de fútbol Ok, y me voy a ver fútbol. Mi esposa, menos mal, es muy tolerante y va conmigo, y va con usted. sin problema. Entonces, o a mi hija. ¿Cuántos años Entonces, tiene su hija? mi hija tiene 9 años. 9 años. Sí. Entonces yo me la llevé el primer día al estadio a un Millos Huila. Me la voy a ir a la segura, ¿no? No, Millos Nacional o Millos Santa Fe, Para que que le pueda pase perder. lo suyo del Bucaramanga Exacto. Millonarios. Y empieza perdiendo Millonarios No. contra el Huila. Y yo, ay, Dios mío, esto va a ser una desgracia. Bueno, ganó 3-2 Millonarios. Ok. Pero cuando la he llevado al estadio a mi hija... ¿Y le gusta? Yo creo que no, pero al menos ya la tengo como, tú solamente puedes ser de Millonarios. Ya con eso yo ya hice mi tarea de padre. ¿Cambió su vida, su hija? Yo creo que a uno los niños le cambian la vida. O sea, los niños son lo más lindo que uno le puede pasar en la vida. O sea, como tener un Total. hijo es lo más, es muy raro porque es muy contradictorio. Porque es lo más hermoso que le puede pasar en la vida. O sea, uno no había sentido un amor de esa fuerza Total. tan grande. Pero lo más difícil. Pero es tener un tinnitus. Porque usted está todo el día oyendo un pitico de preocupación aquí, que le jode y lo jode. Impresionante. ¿Y será que la están jodiendo en el colegio? ¿Y será que no? ¿O será que ella es la que jode? Es permanente. El y, pitico. y nunca cambia. Nunca. Yo pensé que a medida que crecieran se iba al revés. No, creo que es peor. ¿No? Es peor y esa preocupación de si uno está haciendo las cosas bien y las está educando como debe educarlas o no, es difícil, pero cambia en la vida, los sueños Total. cambian, la vida cambia. No, es muy chévere, pero insisto, es tan bonito como preocupante. Porque uno Totalmente. dice, ¿y si me botan del trabajo? ¿Qué hago? Claro. ¿Qué Totalmente, hago? No, totalmente. a mí, yo llego a perder uno de los trabajos que tengo y ya me jodí. ¿Sí Además me que entiende? eso pasa hoy en día. Ustedes tienen muchos trabajos, o sea, como que Que es suman. que es una Porque creencia. antes era como exclusivo. Antes como- Claro, y es una creencia muy chistosa porque la gente le dice a uno, no, está millonario Claro. porque tiene 3 trabajos. No, No, hermano, es no, al contrario. contrario. Tú no tendrías por qué tener Tener 3 tres trabajos. trabajos. Con uno que No. te ganes. Lo que te ganas en los Claro. 3 sería ideal. Claro. Entonces la gente, esa precarización de la que no se habla mucho, la gente lo ve es como una bonanza para uno y no al contrario, es una manera de seguir subsistiendo. Claro, de salir adelante como sea. Es así. Ahora acaba de sacar algo muy chévere y es que acaba de sacar un libro que creo es el primero solo suyo. ¿O No, el estoy loco? segundo. El segundo. Sí. El primero fue, Lo que el fútbol se llevó, que es un libro sobre los mundiales, ok, que lo saqué con Planeta en el 2018. ok. Y este es El sueño del tigre, que es un libro sobre la historia de Radamel Falcao García, que lo sacamos con Aguilar. Rafael Falcao García es un tipo importante en su vida futbolera. Sí. ¿Por eso el libro? Yo creo, yo creo que es un tipo muy importante en la vida futbolera de Colombia. Estoy de acuerdo. No hay un tipo que haya hecho más goles que él en la selección Colombia. Y hay que reparar en eso porque Colombia es un lugar que futbolísticamente nunca pudo concretar bien lo que propuso, ¿no? Cierto. Es como el novio tímido. Eso es una cosa así, como que nunca se atreve a agarrarle la mano a la vieja, a darle el beso en el cine. Sí, No, está o sea, ahí, está ahí está dando ahí, vueltas, está ahí. pero nunca la logra. Total. Falcao es el tipo que le dio el beso a la novia en el cine, Claro. el tipo que le agarró la mano.
es el que logró concretar esa idea que que el resto nunca pudo hacerlo. Y que viniera al fútbol colombiano un tipo de ese tamaño como figura, pues ameritaba sin duda hacerle un libro, pero sin duda. Entonces digamos que es un homenaje a Falcao. Exactamente, la mejor descripción es esa, es un homenaje a Falcao García. O sea, para Ese usted libro. Falcao García ha sido el jugador más importante de la historia de Para mí está Colombia. entre los tres más importantes. ¿Quiénes son los otros dos? Puede estar el Pibe y puede estar James. James. Y eso que dejó por fuera unos tipos que eran unos monstruos, ¿no? Dejó a Asprilla por fuera, de Rincón. esos tres. Rincón, que era un monstruo. Pero si usted me dice, tiene que elegir tres, me toca elegir esos tres. Esos son esos Con tres. el dolor del alma de los Bueno, otros. le faltan 2 libros. Varios más, espero varios más. Pues por el bien de mi hija y que Total. tenga para llevarla al colegio, espero que lleguen algunos Qué más. chévere. Bueno, hay que conseguir. No me lo trajo, hombre. Bueno, soy un imbécil, pero me quedo en traérselo. Porque aquí queda la editorial al lado, entonces Ok, fresco. con dedicatoria. Sí, no, pero pues imagínese cómo no. Oiga, Nico, qué placer estar con usted, hermano. No, Camilo, al De verdad, contrario, muchas ¿cómo se le gracias. ocurre? Qué delicia vidas como la suya, para adelante, siempre subiendo y que sea un bacán. No, pues muchas gracias a usted, no, al contrario, el bacán es usted que me invitó. Papá. Un gustazo, hermano. No, Muchas gracias a gracias. usted, chao. Chao.